formación y de pronto se priva a otras personas de la posibilidad de poder obtener un mejoramiento en esas condiciones. Y recuerden que esto se los habla, no lo miren tanto como abogados, sino como un trabajador como ustedes que están allá, que en ese momento a mí en Unitrópico me tocó hacer el mismo papel, y por supuesto también les decía con la responsabilidad de liderar este proceso hasta conseguir, y lo hemos podido decir así, con la frente en alto, pero también con mucha humildad, sin olvidarnos de dónde venimos, lo hemos logrado, ¿sí? Lo hemos logrado y la satisfacción es enorme para profesores y personal administrativos. Ahora, el 1279 para los profesores nosotros lo acogimos también porque era la norma más cercana, por decirlo de alguna manera, o más asimilable para la situación que tuvimos. Y eventualmente los profesores, en medio de todo el tema de su escalafón, se hizo la verificación de sus estudios, sus conocimientos, validaciones, bueno, una cosa y la otra, se determinó el puntaje y con base en el valor de punto se asignaron esos salarios. Es decir, que las reglas de salario siguen estando dadas por temas de experiencia, estudios, formación, etc. Me gustaría saber si hasta ahí tienen alguna duda o alguna inquietud, porque sé que gran parte de estas dudas las planteamos en la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Mientras llevan el micrófono, quiero hacer una claridad que esta mañana pasé por alto cuando vimos la ley. Y quizá esta es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. El artículo 2, además, que hablaba de la anuencia, que ahí fue donde me perdí, dice que la nueva institución de educación oficializada mediante ordenanza o mediante ley quedará organizada como una universidad pública de orden departamental con sujeción a las particularidades de la ley 30 del 92. Esto fue lo que nos remitió al tema presupuestal que nos llegó a la financiación, ¿cierto? Sin necesidad de disolución. Es decir, se transforma sin necesidad de liquidarse. Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta y para que no lo olviden, esto parece un comercial de tarrito rojo JGB. Se transforma, o sea, eso fue lo que pasó con nosotros, nos transformamos sin liquidarnos, o sea, siguió siendo la misma entidad, no perdió su identidad institucional. Lo que hablábamos, por ejemplo, si usted trabajó en la fundación y va y pide hoy una certificación de la universidad laboral, la universidad se las pide con antigüedad y todo lo demás, como para darles un ejemplo sencillo. Qué pena, así puede ser. Buenas tardes a todos. Bueno, ya con su presentación nos solvió las dos preguntas que les he planteado esta mañana, las cuales fueron: ¿cuál es el tratamiento jurídico aplicable a los trabajadores vinculados mediante contrato a término indefinido en una universidad privada que se transforma en universidad pública en relación con el régimen de carrera administrativa? Segundo, ¿qué efectos tiene la convención colectiva vigente en la universidad privada al momento del cambio de naturaleza jurídica? Sin embargo, yo sí quisiera que de su experiencia ampliáramos un poco más en el tema de la vinculación de carrera administrativa, porque usted se refiere a una provisionalidad, primero lo llamaron transitorio, luego lo tomaron como provisional. Esos empleos en calidad provisional pues deben ser cubiertos mediante concurso. Entonces, eventualmente, ¿qué va a pasar con todos los profesores que hoy estamos vinculados? ¿Qué manejo le han dado de eso? Bueno, hay dos preguntas ahí, creo que no le he contestado una. La anterior a esta era relativa con qué va a pasar con la convención colectiva, y creo que eso no lo hemos dicho, ¿cierto? No, no se ha dicho. Bueno, la transformación definitivamente tiene que responder al respeto de las expectativas y confianza legítima que recae en cada uno de los ciudadanos, en este caso de cada uno de los trabajadores. Es decir, que la respuesta aquí es que la convención colectiva pues se extendería hasta la vigencia que la misma tenga, pero necesariamente después del vencimiento de la convención colectiva tendrán que mirar si se van a sentar a negociar, si van a presentar ya, en el caso de los profesores que son empleados públicos, el pliego de solicitudes respetuosas, si se van a articular con los otros sindicatos y a presentar en conjunto su pliego de solicitudes respetuosas con la finalidad de lograr el acuerdo colectivo. Ahora, por supuesto que todo eso también dependerá de lo que tengan en este momento en la convención y lo que se va a generar como consecuencia de la transformación. Entonces, muy seguramente, insisto, y mi respuesta es esa, se debe garantizar el respeto a la convención hasta la fecha de vencimiento, y luego de eso, en virtud de ese derecho a asociación que tenemos, tendrán que mirar si van a proponer una negociación diferente. Ahora,
como lo dice el derecho laboral. Mientras que no se haga una nueva negociación, pues la convención que tienen se debe mantener. Es una regla del derecho de asociación. A la tercera pregunta, claro, ese mismo temor lo teníamos nosotros cuando hablamos de la vinculación en provisionalidad, porque provisionalidad uno dice, Dios mío, pues eso es provisional, ¿cierto? O sea, eso puede ser un día, 2 días, 3 días. Nosotros nos pusimos a verificar universidades como la del Cesar, doctora Paula, la popular del Cesar. Allí tenemos funcionarios que llevan 20 años en provisionalidad, y le voy a decir por qué. Y creo que para hablar de esto hay que hablar de algo muy importante. Recuerde que la provisionalidad, por ejemplo, no puede desconocer los fueros de estabilidad laboral reforzada. ¿Quiénes están en fueros de estabilidad laboral reforzada? Trabajadores que tengan afectaciones en su salud, que es lo que llamamos por supuesto el fuero de salud. ¿Quiénes son beneficiarios de los fueros? Los prepensionados. Y aquí quiero decir algo importantísimo. Si usted en el sector privado a los 62 cumple la edad y tramita su pensión, eso es una justa causa de terminación del contrato. Es una justa causa de terminación del contrato en el sector privado. Ay, que es que entonces yo los tomo del pelo y nunca tramito la pensión, el empleador la puede pedir por usted. Pero cuando usted se transforma y se hace un empleado público, en el caso del personal administrativo que diga, no, pero pues yo tengo un buen salario, a los 62 años considero que tengo capacidades para continuar trabajando, la transformación a usted le da un regalo, que son 8 años más para llegar a la edad de retiro forzoso a los 70. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres pues son más años porque igual son los 70. Y en el caso de los profesores, la edad de retiro forzoso, ojo, en el caso de los profesores la edad de retiro forzoso es a los 80. Ustedes dirán, profesor, pero ¿a quién le interesa eventualmente trabajar después de los 62, después de los 70? Mire, yo tengo compañeros en Unitrópico, William, Sara Susan, Jairo, María Odilia, que son como los mayorcitos de la universidad. Algunos siempre siguieron en régimen privado cotizando a pensión. Por supuesto, esa pensión es ¿qué? Muy baja. ¿Y saben qué? Exacto, ¿saben qué? Ellos están acogiendo a su edad de retiro forzoso porque además tienen la salud para hacerlo. Ahora, eso para hablar de fueros, ¿no? Inclusive el tema, por supuesto, no se me puede pasar, el fuero sindical para mis amigos de los sindicatos. El fuero sindical se mantiene también. Y hay más fueros de estabilidad laboral que si me pongo a mencionarlos aquí no terminaría toda esa lista que la Corte Constitucional ha venido desarrollando. Pero además el concurso no es algo que surge de la noche a la mañana. Insisto, nosotros que somos nuevos en esto llevamos 4 años. Yo tengo el privilegio a partir de marzo de este año de ser integrante del Consejo Superior. Y para poder hacer un concurso, usted primero tiene que tener un presupuesto. Usted tiene que tener un estudio, usted tiene que definir las necesidades de la planta en razón a las necesidades, por supuesto, de cada programa académico que tiene. Es decir, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Tampoco yo podría decirle que es que van a durar 30 años en provisionalidad, porque si hay algo que nos caracteriza es la sensatez. Yo no puedo decirle mentiras. Pero esa lucha, ojo con lo que estoy diciendo, esa lucha la tienen que dar cada uno de los que van a ser integrantes en ese Consejo Superior. Ya vamos a tener integrantes de los profesores. Acuérdense que el doctor Alexis les dijo, por disposición legal la norma nos dice cómo se conforman los consejos superiores de las universidades públicas. Entonces ahí es donde necesitamos, por supuesto, que en el caso de los profesores pues tengan un representante allá que esté pendiente de este tema, ¿cierto? En el caso del personal administrativo hay un representante de directivas académicas, así se le denomina, ¿no, doctor Alexis? Y lo eligen las directivas académicas. Es decir, que para que haya un concurso lo tiene que aprobar el Consejo Superior. Y también hay que tener algo muy importante, y es que nosotros como universidades, como entes autónomos universitarios de naturaleza pública, no somos sujetos de nada que tenga que ver con el departamento administrativo de la función pública. Si usted me pregunta a mí, profesor, o como quiera decirme, Leonardo, ¿cómo tienen ustedes contemplado la reglamentación del eventual concurso? Los requisitos los fija el Consejo Académico.
Y en el consejo académico tenemos representante de profesores, representante, por supuesto, de egresados, de estudiantes. Bueno, entonces los que hablamos de sindicatos sabemos que el sindicalismo es una lucha. Esa lucha la tenemos que seguir dando en cuerpos colegiados para que se retrase lo que más sea. Yo no estoy negando el derecho que tiene todo ciudadano de presentarse a un concurso para entrar a una planta, no, yo no lo estoy negando porque es una realidad constitucional. Pero el día que eso se haga es porque todo tiene que estar muy bien organizado. Y así como yo he visto por acá, porque yo los consulté, por supuesto, antes de venir acá en internet, hay muchas cosas que tenemos que organizar antes de siquiera pensar en eso. Y esa decisión, señores, ni siquiera es de un rector, eventualmente es de un consejo superior y allá las decisiones son por mayorías. Entonces, no sé si con eso he contestado su pregunta. Sí, con eso contesta mi pregunta, pero bueno, todavía persiste un poco la preocupación. Finalmente recaería sobre este cuerpo colegiado la decisión de realizar un concurso pronto o retrasarlo. ¿Le puedo agregar algo a la respuesta? Porque es que nos pasó en Sí. el Unitrópico. Esa era una de las dudas que más nos abordaba. Cuando nos reunimos con profesores para tratar el tema, nosotros los profesores que pusimos sobre la mesa, la situación financiera de Unitrópico no era la mejor. Ya lo dijeron mis compañeros, Unitrópico estaba al borde, realmente, siendo francos, de acabarse. Y voy a decirlo así y no me lo tomen a mal. Acuérdense que soy muy franco. Yo prefiero una provisionalidad, en una universidad pública que tiene con qué pagarme mi salario, mis prestaciones, mi seguridad social, que quedarme con un contrato a término indefinido en una universidad que no está cumpliendo sus obligaciones y que eventualmente un día se pueda pagar y ahí yo con quién peleo, y ahí yo con quién peleo. A mí, ¿para qué me sirven las instalaciones, los bloques y todo eso? Eso no sirve para nada. Además que mis compañeros profesores de Unitrópico y yo entendimos que detrás de eso uno no puede ser egoísta. Detrás de esta decisión estaban nuestras esposas, están nuestros hijos, están las generaciones, está toda una comunidad. Entonces, profe, mire, yo pienso que uno en la vida, claro, todos vivimos con temores, no sabemos si mañana nos levantemos, así de sencillo. Y hay que decirlo, un día estamos cerca del útero y al otro día empieza el descuento hasta llegar a la muerte, a la cruz. Ahí se nos empieza a suprimir el tiempo. Entonces yo sí considero que cuando analicen eso ustedes en el interior de sus organizaciones, tengan en cuenta esa situación, ténganla en cuenta porque no se puede dejar pasar por alto. Y vuelvo y les digo y les aclaro, yo no vine acá a venderles una idea, no, yo no estoy contándoles una experiencia. Y hoy los profesores de Unitrópico se sientan con uno y le transmiten a uno, lo digo con emoción, con emotividad, la alegría de haber tomado la decisión de la transformación. Porque hay que decirlo, para que esto salga adelante, ustedes tienen que impulsar este proceso. Personal profesoral, personal administrativo, los estudiantes, toda la comunidad universitaria tiene que jalonar este proceso. Y el doctor decía, si este proceso coge impulso, eso es como una bola de nieve, decía usted, ¿no, Alexis? No lo tiene nadie. Mira, No. frente a ese particular yo le quería hacer el mismo ejemplo que dijo mi doctor Leonardo. Ustedes tienen una realidad material que ustedes la conocen y muy respetuosamente se los digo, ¿cuánto pueden seguir sosteniendo? Para ustedes decir, voy a seguir teniendo un contrato a término indefinido. Eso es una situación que es de ustedes muy propia, que es el ejemplo que da el doctor Leonardo. Yo les quiero resaltar algo que da una tranquilidad, y no se lo digo como alto directivo de la institución, es que nosotros les dimos la palabra a los trabajadores antes de la transformación. Nosotros le dimos como mínimo, les podemos garantizar 3 años de régimen de transición. En este momento ya vamos del 2021, 22, 23, 24, 25, ya creo que cumplimos la palabra, hemos pasado y no se ha convocado concurso. Hasta ahora en nuestro plan de desarrollo dejamos la posibilidad para empezar a hacer un primer estudio de cargas y demás, para eventualmente hacer un concurso, y se lo digo con toda la validez y con toda la madurez y responsabilidad, eso no va a ser de un día para otro. Que eventualmente algún día tocará hacerlo, sí, pero les volvemos a la realidad. ¿Qué saca uno con tener ciertas prerrogativas en algo que es incierto cuando usted puede tener algo más en lo cierto? Y como decía el doctor Leonardo, todo esto también tiene condiciones de negociabilidad, y también, digámoslo, es muy difícil sacar un concurso para profesores. Por ejemplo, aquí no sé si ustedes tienen un comportamiento también de universidad de provincia, porque eso es lo que somos nosotros.
es muy difícil, por ejemplo, buscar cuerpo profesoral, buscar los reemplazos como tal. Eso tiene muchas cosas que no se dan. Otra ventaja que es de resaltar, como decía el doctor Leonardo, en función pública hay muchas cosas que no nos aplican para los concursos, para crear plantas provisionales ni demás. Y además de eso, no nos aplica la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Por qué no nos aplica? Porque las universidades son autónomas y eso ha pasado agua por debajo del puente, toda la que quieran, en análisis jurisprudenciales, y la máxima autoridad de carrera administrativa y profesora de las universidades son los consejos superiores. Sí, sí, claro que sí. Yo quisiera decir algo y es lo siguiente. Cuando estamos hablando de este tema, por supuesto, uno siempre piensa en uno mismo. Las personas que deberían aferrarse más a un cargo son aquellas que les han entregado su vida a la universidad, y esas normalmente están protegidas por esas situaciones especiales de las que hablaba el profesor Leonardo, y quienes tienen ese fuero porque han dedicado su vida a una institución no lo van a perder en un proceso de transformación. Los demás, como yo por ejemplo, cuando la universidad se transformó, llevaba 6 años apenas trabajando en la universidad y para mí, por supuesto, hay una incertidumbre, pero es que yo soy una persona joven que eventualmente puedo trabajar en cualquier otro lugar, pero en ese momento lo más importante para mí era la institución y no mi propio ego de salvar mi trabajo a toda costa, sin importarme que pusiera en cuestión la existencia de la universidad o incluso la suspensión. Solo el hecho de que una universidad tenga que suspender el servicio de educación por 1 año o 2 años, como tuvo que hacer la Universidad de San Martín para salvarse, ya es demasiado crítico. Entonces pensar en la suspensión, o sea, yo creo que pensar en la suspensión de los servicios además puede implicar la violación del derecho, o sea, es complicado. Entonces yo sí creo que el concurso para nosotros como profesores en calidad de provisionalidad es una realidad que va a ocurrir en algún momento, que tenemos que aceptar. Cualquier profesor que cumpla con sus estudios de maestría, de doctorado, que publique, seguramente va a pasar el concurso, porque el concurso está mediado por la misma universidad, no como en otras entidades públicas, lo que quiere decir que ¿cuál es el temor? Si yo soy un buen funcionario de la privada, seguramente voy a ganar el concurso, ¿sí? O sea, ¿cuál es el temor de que eventualmente haya un concurso? Sin embargo, llevamos 4 años en provisionalidad y hasta ahora vamos a iniciar lo que les decía, el estudio de la estructura orgánica para la definición de las cargas y de la planta, y eso nos va a tomar por lo menos otro plan de desarrollo más, al menos solo la definición del estudio de las cargas, que son 4 años más. Entonces tener estabilidad 8 años, eso no, o sea, yo no le veo el temor a la pérdida del empleo. Creo que hay que pensar más en los estudiantes y en la institución. No se les olvide, para terminar, esto sí es muy importante y quiero insistir en eso. Lo importante es que cuando ustedes desarrollen sus estatutos, dejen muy claro quién va a ser el responsable de organizar todos esos requisitos para ese concurso. Insisto, en el caso de Unitrópico para profesores, la reglamentación del concurso eventualmente queda en cabeza del consejo académico, y los profesores allá obviamente tenemos representación, ¿sí? Pero además ustedes tienen otro privilegio, tienen organizaciones sindicales, y eso tiene que jalonear eso, ¿sí? Yo no puedo decirles aquí, asegurarles, además porque nos están grabando, que es que eso se va a hacer para Pedro y Pedro va a pasar, pero casi que estamos cerca de eventualmente de eso, porque eso es lo que se busca y eso hace parte de la negociación. No sé si con eso ya absolví su inquietud. Con mucho gusto. Gracias. Cuando se surten estos cambios de naturaleza jurídica de universidad privada a pública, lo primero que genera preocupación es la parte laboral. Eso es un tema muy suprasensible. Y yo quiero darle tranquilidad a la comunidad el por qué. Los sindicatos van a persistir, como sindicatos de empresas, como sindicatos gremiales, como sindicatos de oficios varios y como sindicatos mixtos. Sindicatos mixtos es lo nuevo que hay en materia de estructuración de sindicatos.
es cuando en el sindicato militan dos naturalezas jurídicas de empleos. Empleados públicos, en este caso pueden ser administrativos, docentes y trabajadores oficiales. Aquí en la universidad, si damos el salto a universidad pública, aquí tenemos un gran número de trabajadores oficiales, mantenimientos, vigilantes, aseadoras. Esos son trabajadores oficiales, son los obreros de la administración pública. Mientras que el docente, el personal administrativo, son actividades de escritorio, son actividades exclusivamente administrativas. Entonces los sindicatos pueden agruparse como sindicato mixto o mantener la naturaleza como aún viene. Ahora, si los sindicatos nuestros traen convenciones colectivas, tampoco yo veo problema. No hay ningún tipo de problema. Si las convenciones hoy están vigentes, entonces la convención colectiva se le aplicaría en el segmento a los trabajadores oficiales, porque los empleados públicos, llámense empleados administrativos y docentes, existe una provisión constitucional que es el artículo 150, numeral 19, literal E, en que se les prohíbe la negociación colectiva. Pero eso no quiere decir que los docentes y empleados administrativos no puedan realizar negociaciones. Y entonces es cuando aflora un nuevo modelo de negociación que se llama acuerdos colectivos. Acuerdos colectivos es diferente a negociación colectiva. ¿Qué difiere? Bueno, sencillamente en que lo que se va a negociar mediante una solicitud respetuosa tiene que adaptarse al presupuesto de la entidad pública. Y la vigencia fiscal de ese acuerdo colectivo es anualizado. ¿Pero ese acuerdo colectivo se puede mejorar? Por supuesto que sí, todos los años. En el primer bimestre, enero y febrero. Ahí no vas a tener ningún tipo de problema. En el tema de la provisionalidad tampoco yo veo ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque tú vas a saltar, si ustedes lo deciden, así lo ha dicho el señor rector, de una naturaleza privada a pública. No puedes saltar directamente a carrera administrativa porque las carreras administrativas por mandato constitucional requieren apertura de concursos, convocatorias abiertas y públicas. Pero hoy la provisionalidad está bastante protegida por la sentencia de la Corte Constitucional, que para desvincularte se requiere que la autoridad administrativa motive el acto administrativo, como se requiere en una carta de despido unilateral. El empleador tiene que motivar la carta de despido. Te dice los móviles y simultáneamente te dices las fuentes formales o el articulado que soporta el despido. Entonces, para tranquilidad, no es fácil que te vayan a desvincular. Repito, la provisionalidad por mandato de la Corte Constitucional, el acto de desvinculación tiene que estar motivado. Y si no te motivan el acto motivado, entonces tú tienes como garantía la acción de tutela, porque se te violó el debido proceso. Se te desvinculó, no se te dijo por qué. Por ese lado tampoco vas a tener problemas. Entonces repasamos. Provisionalidad, no tienes problema. Pero ¿cómo ingresar a carrera administrativa? Que es la pregunta, otra que tenemos que resolver como un problema jurídico. Yo me atreví a pensar, siguiendo la orientación de la Corte Constitucional, que cuando surten esos saltos automáticos de privado a público, la Corte viene diciendo que no se puede ingresar a carrera administrativa directamente. Sostiene la necesidad del concurso abierto y público. Pero eso es un tema que tú tendrías que negociar con la universidad, el por qué. Esta es una pregunta clave, el por qué tendrías que negociar. Porque es que las carreras administrativas de los entes autónomos universitarios, que sería la naturaleza de nuestra universidad, si decidimos por el cambio, aquí no aplica la ley de carrera 909 de carrera administrativa. Aquí la carrera administrativa tú la tienes que discutir con el gobierno universitario. Y en esa carrera administrativa, ¿por qué no? Nosotros podemos llegar a un acuerdo que los que saltan de privados a público, mediante un régimen de transición, podemos decir, hey, a estos manes tenemos que respetarle los 10 años, los 15 años, los 20 años de antigüedad, para protegerle la estabilidad laboral. Eso lo podemos hacer, porque nosotros no estamos bajo la órbita de la función pública.
mucho menos de las comisiones seccionales del servicio civil, que hace rato fueron expulsados del ordenamiento jurídico. O sea, entonces, el tema de carrera es un tema tuyo y de la administración. Es una carrera propia de los entes que están dentro de la autonomía universitaria. ¿Qué es autonomía universitaria? Pues que el gobierno que rige la universidad, tú lo eliges, unos mediante votación directa o democrática y unos con un fuero especial de vinculación directa. Yo realmente no veo ningún problema. Es voluntad política de la administración que esté de turno de sentarse a negociar con las organizaciones sindicales. Recapitulemos entonces, no hay ningún tipo de problema con los sindicatos existentes, porque la ley te permite, por el Tratado de Libertad Sindical, organizarte como quieras, como sindicato de empresa, como sindicato gremial, como de oficio varios o como sindicato mixto. No tienes ningún problema por ese lado. En segundo lugar, la provisionalidad en nada atenta contra tu estabilidad laboral, porque para desvincularte se requiere que el acto administrativo esté motivado, y si no se motiva, tienes el recurso de la tutela para que solicites el reintegro. Precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional. Y en tercer lugar, el salto de lo privado a lo público en el tema salarial